Ahí arrancamos. La verdad que sí. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver unas cuantas máquinas. Vamos a ver esta unidad 6 y la unidad 11 que es de electroerosionado. Vamos a arrancar con esta. Esto es cepilladora, limadora y mortajadora, ¿sí? Son tres máquinas que por ahí también las van a encontrar como dentro de un proceso de cepillado, pero son como tres variantes y tienen... en el Zoom se ve, ¿se escucha bien? Sí, bien. Bien. Como que el proceso o la manera en que se arranca viruta, vamos a decir, por ahí la encuentra como cepillado, pero son tres variantes que tienen aplicaciones bastante diferentes, vamos a decirlo así, ¿no? Son distintivas. ¿Cuál es la idea acá? Vamos a tener algo que un arranque de viruta, sí, clasificaciones dentro de los procesos de transformación, vamos a decir que es arranque de viruta, ¿sí? Está dentro de arranque de viruta. Y la característica es que hay un movimiento lineal alternativo, ¿sí? Entre la herramienta y la pieza, ¿sí? En algunos casos, ese movimiento característico de vaivén, vamos a decir, lo hace la pieza, en lo que es la cepilladora propiamente dicha. La que se mueve de manera alternativa es la pieza, y en la limadora y la amortajadora lo que hace ese movimiento alternativo es la herramienta de corte, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Como se ven acá, operaciones de tipo escalones, chaflanes, ranuras, formas, ¿sí? Guías, bueno, y algunos perfiles o forma de perfiles, digamos, derivados de combinar todas estas operaciones. Viendo esto, ¿no? Estas operaciones, ¿qué otra máquina se les ocurre que pueden hacer esto? ¿Sí? Piezas planas, prismáticas, que vimos hace poco. ¿Con qué podríamos hacer ranuras, por ejemplo? Guías. Y si son piezas planas, más que el torno, ¿cuál era la otra? Bien, la fresadora, ¿sí? Es por eso que por lo general la limadora medio que ya está actualmente en desuso, ¿sí? Vamos a ver que son procesos más lentos, ¿sí? Y una fresadora podría hacer piezas chicas, medianas, mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, después hay otras, la cepilladora, por ejemplo, tiene su aplicación o una ventaja, ¿no?, comparativa frente a una fresadora por el tamaño de pieza que suele manejar, y la amortajadora por su movimiento vertical. Pero bueno, sí, limadora, amortajadora, por ahí un poquito más en posible reemplazo, ¿sí?, con una fresadora. Puede ser que la tengamos ya en el taller, entonces la usemos. Vamos a arrancar con la cepilladora.
Bueno, la cepilladora tiene esta disposición, ¿sí? Y como se ve acá, es una máquina grande, ¿sí? Y esto lo que permite obviamente es trabajar con piezas grandes, pesadas, ¿sí? Y estructuralmente está diseñada para eso. ¿Por qué? Porque tenemos, como ven acá, que sería la bancada, las columnas, un travesaño, el travesaño porta herramienta, acá va la porta herramienta y por acá viene la herramienta de corte, ¿sí? La herramienta de corte es parecida a la del torno en el sentido de que tiene un solo filo, ¿sí? Es monocortante. Entonces la pieza se apoya en la mesa y la mesa es la que se mueve haciendo un movimiento de vaivén, ¿sí? Como la mesa apoya sobre la bancada directamente, bancada sobre el piso, y tenemos este diseño más robusto de sujeción de la herramienta, es que podemos trabajar piezas más pesadas, más largas, ¿sí? Vamos a ver, la limadora, por ejemplo, está diseñada o pensada para piezas pequeñas. Bueno, la cepilladora todo lo contrario, para piezas grandes, largas, ¿sí? Y bueno, el movimiento entonces lo va a hacer esta mesa, ¿sí? Se mueve tipo vaivén, ¿sí? Va y viene. Movimientos entonces, partes y movimientos, ¿sí? La pieza va montada acá. Después que vemos la mesa, ¿sí? Que tiene su movimiento longitudinal de vaivén, ¿sí? Después tenemos la parte de las columnas, un puente, ¿sí? Otra columna, montante, también se le llama. Y después tenemos lo que sería un travesaño, ¿sí? También, donde va, ¿sí? Donde que soporta esto, el 5, que es el carro, ¿sí? El carro porta herramienta, el porta herramienta propiamente dicho, que puede moverse, ¿sí? Generalmente angularmente, y acá la herramienta de corte, ¿sí? Esta sería la herramienta de corte. Entonces puede girar angularmente, ¿sí? Entonces uno podría trabajar, no sé, si queremos hacer un chaflán por acá, bueno, podemos inclinar la herramienta y hacer algún chaflán. Entonces, ¿qué tenemos? Regula el movimiento de vaivén principal, un movimiento transversal, ¿sí? Porque si queremos hacer toda esta, por ejemplo, queremos rebajar toda esta cara o alisar toda esta cara, cuando hacemos un movimiento de vaivén, ¿sí? Solo vamos a sacar una porcioncita. Entonces, después nos tenemos que mover transversalmente, ¿sí? Y después tenemos el ajuste también en profundidad. Vertical sería, ¿no? Vertical para ajustar la profundidad. Esos serían los movimientos principales, las partes de esto que se conoce también como cepilladora de puente, ¿sí? Porque estructuralmente tenemos como este puente acá arriba, dos montantes, ¿sí? Más robusta estructuralmente esta cepilladora. Los movimientos de vuelta, como un zoom, ¿sí? Cómo se produce acá el corte de la herramienta. Esta sería la parte del filo cortante, ¿sí? Es una herramienta entonces monocortante. ¿Y qué podemos ver acá también? Bueno, acá también se ve, ahora lo vamos a aclarar, pero la posibilidad de montar, por ejemplo, otro carro portaherramientas que trabaje de canto, ¿sí? Acá que trabaje verticalmente en el costado de esta placa, ¿sí? Esta pieza que estamos mecanizando. Bien, esto sería entonces el diseño o tipo de máquina cepilladora tipo dos montantes, ¿sí? Dos columnas, dos montantes. Y si no, está la cepilladora de un montante, ¿sí? Que lo que gana a lo mejor es una ventaja de poder montar alguna pieza, ¿no? Un poquito más ancha, que sobresalga. En este caso la zona de trabajo queda limitada a esto, ¿no? ¿Sí?
Pero bueno, como contrapartida, acá por ejemplo esta portaherramienta termina trabajando con este brazo en voladizo, ¿sí? Entonces estructuralmente es un poquito más necesario reforzarlo, ¿sí? A este travesaño. Generalmente, si se ven acá, tiene como un diseño más triangular, ¿sí? Para reforzar un poco y evitar la flexión, ¿sí? En este punto más lejano donde puede actuar la herramienta. Vamos a ver entonces un primer video de esto. Como ven, el tamaño es una máquina grande, ¿sí? O sea, tiene que estar justificado, ¿no? Esta máquina. Están inclinados ahí el portaherramienta. ¿Las herramientas pueden trabajar a la vez? Sí, podemos trabajar en la idea, ¿no? Para aumentar la productividad, que puedan trabajar a la vez. Y bueno, una cosa que no mencioné es que todas estas máquinas tienen un movimiento, o sea, un movimiento en el cual trabajan, un movimiento activo, un momento activo, y un movimiento de retroceso en el cual la herramienta no corta. Es decir, el corte se produce en el movimiento activo, ¿sí? Porque el filo lo tenemos de un solo lado, ¿sí? Entonces, cuando la pieza se desplaza hacia la herramienta, va a efectivamente cortar. Cuando retrocede, es un movimiento pasivo en el cual no hay un corte efectivo, ¿sí? Voy a ver si esta no está trabajando. Si rápidamente, a ver acá que me sale. No se llega a ver bien. A ver otra. Uno que se aprecie bien el movimiento. Bueno, después busco alguna mejor. Bueno, tenemos entonces la de dos montantes. Esto es un poco una descripción, lo mismo que vengo diciendo. Donde podemos efectivamente montar distintas portaherramientas, distintas herramientas, y también podemos montar, aprovechar para trabajar los laterales, ¿sí? Agregando otro portaherramienta. Y esta sería la de un montante, ¿sí? Acá se aprecia un poco más este diseño, tratando de reforzar, ¿no? Estructuralmente, porque en este punto vamos a estar quitando material, vamos a tener, así como retiramos material y ahí estamos ejerciendo una fuerza de corte sobre la pieza, tenemos una reacción, ¿no? en la herramienta, y obviamente también en todo lo que es la estructura. Entonces se suele tener un diseño un poco más reforzado. Bueno, también se puede aprovechar esta parte del montante para agregar otro portaherramienta que trabaje lateralmente. Bueno, ¿qué nos permite hacer? Todas esas operaciones que vimos de alisado, ranuras, guías, sobre piezas grandes, de gran tamaño, largas, ¿sí? Esbeltas, pesadas, ¿sí? Porque terminamos apoyando sobre la mesa termina transmitiendo, ¿no? El peso directo hacia el piso, y la mesa es la que se mueve hacia la herramienta, que tiene un diseño estructural bastante robusto, ¿no? Lo que sujeta a la herramienta. Bien, entonces tenemos una buena estabilidad de lo que sería la máquina para arrancar material.
En lo que son las de 2 columnas tenemos cierta limitación de que la pieza en ancho, ¿no?, tiene que quedar dentro de esas 2 columnas. Son máquinas que ocupan un buen espacio, un gran espacio, entonces tiene que estar justificado, no es que si vamos a hacer laburos, qué sé yo, genéricos o bastante flexibles, vamos a tener a lo mejor una cepilladora de estas dimensiones en un taller. Y también tenemos que tener en cuenta que es bastante lento, son laburos bastante lentos. Esto se repite también para el amortajador y la cepilladora. Y la limadora, perdón. Bueno, y esta es la limadora. Fíjense ya también. Esto, el cambio de las dimensiones. Acá está la herramienta de corte, acá hay una morcita y acá se monta la pieza, ¿sí? Entonces estamos hablando de dimensiones pequeñas, medianas, pero tirando más a pequeño, ¿sí? Pieza pequeña. Y la otra diferencia fundamental es que esto que ven acá, que es el torpedo, carnero, ¿sí?, o brazo, es lo que hace el movimiento de vaivén, ¿sí? Entonces acá en la limadora la pieza pequeña queda fija en la mesa, ¿sí? Acá tenemos la mesa. Y lo que se mueve haciendo ese movimiento de vaivén es la herramienta de corte, ¿no?, montada acá arriba sobre este torpedo. Bueno, bajo consumo energético. Esta sería a lo mejor la justificación, o bueno, porque nos quedamos medio en el tiempo en el cual seguimos utilizando a lo mejor una limadora versus una fresadora. ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo funciona esto? Tenemos la pieza que va montada acá, ¿no?, sobre la mesa. Que tenemos guías de ajuste grueso en altura y vamos a tener un movimiento horizontal, ¿no? Un movimiento horizontal va a tener la mesa también. Después que tenemos toda la parte de la bancada, la mesa, la base, ¿sí?, el cuerpo, y después viene acá lo distintivo, ¿no? Tenemos este torpedo, este carnero, que es el que se mueve alternativamente, ¿sí?, y lleva obviamente la parte del cabezal consigo, ¿sí?, solidario al torpedo, donde tenemos donde tenemos el carro portaherramienta también, que se puede mover angularmente, la herramienta propiamente dicha de corte, ¿sí? Y acá tenemos el ajuste fino en profundidad de pasada, ¿sí? Con esto hacemos un ajuste grueso en altura, ¿no?, para posicionar la pieza, si se quiere, y el ajuste de la profundidad lo tenemos acá arriba. Acá vamos a ver si ya algunos videitos. Este es un videito rápido del funcionamiento, o para que también vean la velocidad, ¿no?, del mecanizado. Está queriendo hacer un bloque con una B acá, está marcada, no sé si se llega a apreciar. Bueno, está queriendo hacer este mecanizado. ¿Cómo? Sí, es lenta, es una máquina lenta. Sí. Arranca, fíjense que la viruta sale en el movimiento activo hacia adelante, en el movimiento pasivo hacia atrás no se retira el viruta. Esto a lo mejor con una fresadora lo hacemos en una sola pasada, digamos. Podríamos estar haciendo, por lo menos ese planeado, lo estamos haciendo. Bueno, acá también un poco explicándole algunas partes.
Bueno, eso es un poco las maneras que nosotros hacemos el movimiento, ¿no?, de transversal. Puede ser manual, como indicó, y si no, está este movimiento de tipo criquet que lo que hace es vincular el movimiento de vaivén con el movimiento de desplazamiento, ¿sí?, de la pieza de manera transversal, ¿sí? Entonces vamos mecanizando toda la superficie de la pieza de una manera automática, ¿sí? Si no, manualmente es bastante engorroso. ¿Se llegó a ver eso? ¿Cómo trabaja esto? Bueno. Bueno, acá están los movimientos principales. Repasado, un poco era lo que estaba mostrando ahí la imagen. Vamos a tener un movimiento de profundidad que lo regulamos acá arriba, ¿sí? Con esta manivela de acá vamos a regular la profundidad de la pasada, si va a bajar la herramienta. Después tenemos el movimiento alternativo que está haciendo la herramienta con el torpedo, ¿sí? Y después tenemos el movimiento, vamos a decir, transversal, que puede ser manual o lo podemos hacer de manera automática coordinando el avance con el movimiento automático a través de este sistemita que aparece acá. Bueno, algunas imágenes. Estos videos, todos son los videos que estuvimos ahí viendo. Y después tenemos opciones, limadora mecánica, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tiene un sistemita de tipo, no sé si ya lo habrán visto, algún elemento de máquina o en alguna parte, es una idea de biela manivela, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es transformar un movimiento de rotación, ¿sí?, en un movimiento lineal. Lo que vamos a tener acá, esto es una parte del motor, unas transmisiones por engranajes, una rueda corona principal, ¿sí?, la manivela, ¿sí?, y la biela oscilante acá. Entonces, esto va a empezar a girar, va a deslizar por este diseño que ven acá, tiene la biela, o sea, esto va a empezar a girar. Cuando empieza a girar, se empieza a mover dentro de esta ranura donde puede deslizar el pernito que se ve acá. Como la biela está fija pivotando en este punto, no le va a quedar más opción que cuando empieza a pegar la vuelta, ¿sí?, empezar a moverse pivotando acá, ¿no? Entonces, continúa mostrando arriba, ¿no? Y tenemos un videito también de esto. Acá tenemos la parte del motor, alguna correa, después tenemos todo un sistemita de acá de engranajes. Acá está como la rueda o engranaje dentado principal, ¿sí? Esta es la parte del cilindro ese que actúa como manivela, y esto que se ve en amarillo sería la parte de la biela que pivotea acá abajo, ¿sí?, en este punto que está acá. El motor, juego de poleas y correas. Del juego de poleas y correas nos comunicábamos con la caja de velocidad. De la caja de velocidades salíamos a través de un engranaje chiquito que se conectaba con un engranaje más grande que se encuentra adentro de la limadora, que en este momento, si hacemos zoom, lo vamos a poder ver con cierta dificultad, pero lo vamos a poder ver ahí adentro. Justamente en este engranaje grande tenemos un cilindro. Ese cilindro lo podemos ubicar más cerca o más lejos del centro del engranaje para regular la carrera, y ese cilindro le permite el movimiento a la biela que se mueve con eso, justamente. Bien, ahora que vemos cómo se mueve la máquina, podemos ver que la biela tiene un punto abajo en este circulito donde está fijo, que actúa como pivote, de manera que la biela únicamente se puede mover angularmente respecto de ese pivote. En el otro extremo de la biela tenemos el torpedo, por lo que la parte de arriba de la biela, que es la que se mueve así, está movilizando al torpedo. ¿Cómo agarra la biela al torpedo? A través de una articulación que le permite desplazar al torpedo solo en la dirección de sus vías.
esta articulación agarra el torpedo aquí, donde vemos este ajuste que se mueve para atrás y para adelante. Si nosotros tenemos que la piedra agarra el torpedo en otra posición, solo tenemos que aflojar ese ajuste de la articulación y mover el torpedo manualmente, como vimos, para regular la posición de la carrera. Viendo más de cerca, podemos ver entonces cómo el engranaje grande gira, comandado por el engranaje chiquitito. El cilindro que está en el interior del engranaje gira junto con el engranaje, justamente, que es una pequeña circunferencia. Al girar el engranaje desplaza al lado que se mueve linealmente por dentro de la piedra. ¿Sí? Al hacer este movimiento, la piedra realiza su movimiento angular y, como vimos con anterioridad, esto hace que toda la animadora se mueva. Es decir, el cilindro gira, haciendo que el lado se mueva linealmente dentro de la piedra tiene su movimiento angular gracias a que abajo tiene un pivote y arriba está conectado al torpedo, y el torpedo, gracias al movimiento de la piedra, se desplaza hacia atrás y hacia adelante. Bueno, esa sería un poco entonces lo que sería la limadora mecánica con ese sistemita de biela-manivela para transformar movimiento de rotación en movimiento lineal. Y si no, lo que podemos hacer es hacer ese movimiento lineal a través de un cilindro hidráulico. ¿Sí? Vamos a tener un circuito hidráulico, ¿sí? Depósito, filtro, bomba, y una válvula de control, ¿no? Que vamos a llevar entonces el líquido hidráulico hacia una de las cámaras para desplazar el pistón, ¿sí? Y mover el cabezal portaherramienta hacia la posición de avance, ¿sí? La posición activa, y después comandar también el retorno en esa acción pasiva, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro sistemita donde nosotros podríamos generar ese movimiento de vaivén en la animadora, ¿sí? Ventajas, desventajas, bueno, la mecánica puede ser menos costosa, ¿sí? Una operación, mantenimiento más común de cuestiones mecánicas, más difundidas, digamos. Y la hidráulica va a tener un costo más elevado, sí, pero tiene algunas cosas más, por ahí más tecnológicas, como un paro automático ante una resistencia. Cuando se enfrenta a una resistencia mayor, el sistema hidráulico va, no sé, se traba o se encuentra con, no sé, una resistencia choca la herramienta, ¿no? Y opone una resistencia muy alta, ¿no? El sistema hidráulico automáticamente regula la presión o descarga la presión, cuidando así a lo mejor un poco las piezas o la herramienta. Pero bueno, un poquito son variantes, no hay tanto más que en el diseño, ¿no? A lo mejor en los costos iniciales. Bueno, ¿qué podíamos hacer entonces? Alisado o ranurados horizontales, verticales, también angulares, ¿sí? Esto se puede inclinar, el portaherramienta, ranurados, estriados de ejes, ¿sí? Algún perfil, ¿sí? Una cuestión de algún dibujo de un perfil para un diseño, ¿no? De un punzón, ¿sí? Para otra máquina, para generar algún punzón cortante con alguna forma o algún perfil particular. Guías, de vuelta podemos hacer guías, bloques en B, ajustar, ¿sí? Calibrar alguna guía, ¿no? Que se nos haya desgastado y querramos volver a mecanizarla.
Bueno, este es de vuelta un dibujo un poquito más en detalle de lo que sería el cabezal porta herramienta. Bueno, por si les quedó alguna duda de cómo funcionaba, los desplazamientos, la herramienta, el tornillo para apretar la herramienta, un desplazamiento angular que lo podemos dar acá con este tornillito que está acá, lo aflojamos, gira, sujeta esta placa para sujetar la herramienta. Y acá tenemos el desplazamiento entonces en altura para regular la profundidad del corte, ¿sí? Bien, después ¿qué vamos a tener? Típicamente vamos a tener de vuelta distintos diseños de la punta de corte, ¿sí? Según los trabajos que queramos hacer, ¿sí? Podemos tener una herramienta con alguna orientación particular, después para hacer acanalados, por ejemplo, este tipo de herramienta para hacer acanalado, ranuras en T, por ejemplo, podemos tener, así como teníamos, si se acuerdan, la fresa, que teníamos una fresa de vástago también para hacer esas ranuras en T. Bueno, acá también podemos tener esta herramienta que ingrese, ¿no? y podemos mecanizar una ranura en T. Bueno, y después también tenemos, así como teníamos por ejemplo en el torno o en la fresadora, también herramientas donde cambiamos la plaquita, ¿sí? La pastilla o plaquita de la herramienta, ¿sí? En vez de tener una herramienta, ¿no? Digamos, que se va desgastando, lo que tenemos es la plaquita que se va a ir desgastando y podemos ir cambiando la plaquita. Bueno, entonces vimos cepilladora, más que nada orientados a piezas de gran tamaño, volumétricamente grandes, pesadas, que se movía entonces la mesa con la pieza. La limadora, piezas chiquitas, ¿sí? Que se mueve la herramienta, ¿sí? Se mueve la herramienta con ese torpedo. Y después tenemos la amortajadora, ¿sí? La amortajadora es más parecido, digamos, a la limadora en ese sentido. También la pueden llegar a encontrar como limadora vertical en algunos casos. ¿Y cuál es la característica? Bueno, que ese movimiento de vaivén alternativo es del tipo vertical, ¿sí? Y como ven acá, típicamente, que esto está también pensado bastante para sujetar a lo mejor piezas de revolución, hacer estriados, hacer ranuras, chaveteros dentro de algún agujero, alguna cámara. Entonces tenemos una mesa que tiene también la posibilidad de rotar, ¿no? Un sistema de giro en la mesa. Y bueno, ¿qué tenemos? Entonces el movimiento alternativo en este caso de vuelta lo tiene la herramienta. Bueno, de vuelta vamos a tener la bancada, el montante, cabezal, el portacarro vertical. Y bueno, la particularidad que generalmente tienen esta mesa giratoria también para trabajar lo que son discos, algunos ejes cortitos. También podríamos hacer un tallado de engranaje recto con esto. Y bueno, después tenemos los carros longitudinal y carro transversal, ¿sí? Vamos a ver algún video de esto. Esos son los movimientos principales. Y
acá alguna operación, a ver, adelanto un poco, me muestra la herramienta. Y lo que estamos tratando de hacer en esta pieza es un chavetero. Bueno, acá entonces la herramienta de corte montada de forma vertical, ¿sí? Se puede montar en este caso de forma vertical, y acá estaría el lado cortante, y también se puede llegar a montar en la amortajadora, pueden llegar a ver horizontalmente, ¿sí? Acá está montada la herramienta de corte, el porta herramienta que va a estar haciendo este movimiento, ¿sí? Bueno, estos son los dos videitos esos. Bueno, igual que la limadora, entonces vamos a tener un sistemita que puede ser mecánico, ¿sí? Para generar el movimiento alternativo, o un sistemita hidráulico para generar también el movimiento. Bueno, algunas aplicaciones de vuelta, superficies, ranurados interiores, ¿sí? Exteriores, estriados, ¿sí? Ejes estriados también, algún perfilado, algún perfil particular, ¿no? Y tallado de engranajes rectos también. Si ponemos un disco, podemos empezar a tallar los distintos dientes del engranaje. Bueno, ¿les quedó alguna duda de estas tres máquinas? ¿Sí? ¿Más o menos entendieron? Sí, se entendieron. Perfecto, después lo vas a subir. Sí, me olvidé de subir el anterior, tengo que subir este. Vamos a ver el video. Este canal de este tipo está bueno, me parece. Tiene algunos videos de otras máquinas, por si quieren verlo. Me pareció que estaba bastante bueno. Tiene casi todas las máquinas más o menos, por lo que vi, bastante bien explicadas. Bueno, y la otra que vamos a ver es la electroerosionadora. No sé si la han escuchado o han visto alguna vez hablar de esta máquina. Bueno, ¿qué particularidad tiene la electroerosionadora? ¿Sí? Es que trabaja mediante descargas eléctricas, ¿sí? Acá, lo que funciona como herramienta de trabajo es lo que se conoce como un electrodo, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta acá hay un zoom entre lo que sería el electrodo y la pieza de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a estar generando chispas, ¿sí? Un paso de corriente controlada a muy altos ciclos de trabajo, ¿sí? Que se prende y se apaga, ¿no? Esos ciclos de trabajo donde circula
y no circula la corriente, que lo que van a hacer es fundir y o vaporizar parte de la pieza de trabajo, ¿sí? De manera muy localizada y concentrada. Vamos a remover material fundiéndolo, ¿sí? También se va a ir desgastando obviamente el electrodo. Bueno, una máquina electroerosionadora tiene, ahora vamos a ver sus variantes, pero en general vamos a tener una bancada, una columna, un cabezal, una mesa de trabajo. La mesa de trabajo acá, como ven, tiene alguna particularidad, que va a tener como un tanque, ¿sí? En ese tanque va a haber, vamos a ver un líquido que es un dieléctrico, ¿sí? Como se señala acá. Y en la parte superior, en este caso estamos viendo una máquina que se llama electrodo por penetración, ¿sí? El portaelectrodo y un electrodo, ¿sí? Después está la otra variante por hilo que vamos a ver, que lo que vamos a tener en la parte de cabeza, vamos a tener todo un sistemita de carreteles y poleas conductoras que van a enhebrar un hilo y lo van a pasar también hacia la parte inferior de la máquina. Generalmente estas máquinas ya hoy en día son comandadas tipo CNC automáticamente, porque hay que coordinar algunos movimientos, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero hay que coordinar los movimientos para poder lograr, sobre todo en la de hilo, la pieza, la figura que estemos tratando de cortar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un medio dieléctrico, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda que era un medio dieléctrico? ¿Qué era un medio dieléctrico? Claro, que tiene una baja, o sea, es mal conductor, casi aislante, hasta cierto punto, ¿sí? Cierto punto donde, digamos, se genera una ruptura y permite, de alguna forma, el paso de la corriente, ¿sí? Pero en general es un mal conductor, ¿sí? ¿Y qué pasaría si estaríamos tratando de hacer esto en un medio gaseoso? Generalmente vamos a tener alguna ramificación, ¿no? de ese paso de la corriente, y el dieléctrico lo que me va a ayudar también es a canalizar en una dirección particular y concentrar el paso de la corriente en un punto, ¿sí? Entonces vamos a concentrar toda la energía en un punto de la pieza, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener chispas en un microsegundo, ¿sí? Digamos, un ciclo, ese paso de corriente va a ser, digamos, se va a dar en régimen de muy poco tiempo. Eso va a ir acompañado, va a generar un aumento de la temperatura. Concentramos el calor en un punto pequeño, se funde, se corta el ciclo ese de paso de la corriente, y el dieléctrico ese que teníamos ahí también, lo que me va a hacer una vez que fundimos y cortamos, se corta el paso de la corriente, es arrastrar y llevarse los residuos del material. Entonces tiene ese doble, también tiene esa función. El dieléctrico está en un circuito, circulando en un circuito filtrado, que me ayuda a barrer y a llevar lo que vayamos sacando de material de la pieza. Bueno, también una característica, así como las máquinas de corte por herramienta de corte generaban ciertas marcas en la pieza, bueno, hay una marca característica de la electroerosionadora, obviamente haciendo un zoom, que son como pequeños cráteres, ¿sí? Que provienen de esta fusión del material, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se va a dar? Se va a ir dando. Nosotros teníamos el electrodo, que también va a tener cierta rugosidad natural, como la tiene la pieza. Entonces, en los puntos donde van a estar más cerca es donde se va a empezar a generar el paso de la corriente. Se va a fundir esto, ¿sí? Se va a fundir, se va a eliminar esta parte de esta cresta. Entonces la mayor altura va a aparecer en otro de los picos entre el electrodo
y la pieza, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir comiendo, por así decirlo, o retirando el material de la pieza. Bueno, acá está de vuelta explicado este fenómeno. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es poner una diferencia de potencial de voltaje la pieza y el electrodo. Esto ya de por sí entonces me marca, por ejemplo, un limitante de este proceso, que la pieza tiene que ser conductora, ¿no? ¿Sí? Porque vamos a poner en circuito el electrodo y la pieza, ¿sí? Bueno, ahí aumenta, hay un momento donde tenemos una gran diferencia de potencial, empezamos a acercar el electrodo a la pieza sin tocarla, hasta que ese dieléctrico sufre su ruptura, digamos, de aislación, y se genera un canal de conducción. Y en ese canal de conducción se concentra la temperatura, se funde el material, perdemos un poquito de material también del electrodo. El ciclo de trabajo es por frecuencia, es por ciclo, es decir, se corta ese paso de la corriente, y en ese momento el material fundido no es arrastrado por la corriente también del dieléctrico que está circulando, ¿sí? Este líquido que está dando vuelta. Y queda formado entonces en esa evaporación este cráter, ¿sí? Que es la textura, ¿sí? La textura superficial característica de estos procesos. ¿Qué variantes tenemos? Una que es por penetración, ¿sí? Sería esto, un electrodo que tiene una forma particular, y lo que vamos a ir dejando entonces cuando lo bajemos y lo acerquemos a la pieza es como la impresión negativa de esta pieza, de este electrodo, ¿no? ¿Sí? Cuando lo acerquemos vamos a empezar a retirar el material, y cómo va a quedar en la pieza, bueno, como una forma negativa de este electrodo que acerquemos. Y lo otro es usar un hilo. El electrodo sería el hilo, ¿sí? Y acá vamos a hacer ir haciendo como un corte, ¿no? En la pieza, ¿sí? Entonces, bueno, primero la electroerosión por penetración. Bueno, la particularidad es que el electrodo tiene una cierta forma, ¿sí? Y sobre la pieza podemos llegar a hacer figuras que no sean pasantes, ¿sí? Es decir, uno podría empezar a acercarlo, ir generando la cavidad en la pieza, pero no traspasar la pieza, ¿no? Esa sería una gran diferencia. Cuando usemos el otro método por electrodo, por hilo, tenemos que ir cortando, ¿sí? Tenemos que ir cortando pasantemente el material de la pieza. Entonces, bueno, esta es una ventaja que nos permite, por ejemplo, hacer matricería con esto, si quisiéramos, ¿no? Porque esto que queda acá abajo de la pieza, tranquilamente podría llegar a ser una matriz, ¿sí? Para inyección. Por ejemplo, plástica o alguna otra cuestión, pero podríamos generar una matriz, un molde, una matricería con este tipo de proceso. Y el otro sería por corte, ¿sí? Un corte por un hilo, ¿sí? No dejamos entonces una impresión con un electrodo, sino que vamos a ir moviendo, ¿sí? La pieza generalmente, o bueno, también puede ser un sistema que mueva el hilo, pero vamos a ir generando un corte pasante en la pieza, ¿sí? Digamos, ese fenómeno que vimos anteriormente, entonces se daría entre lo que sería el hilo y estas caras, ¿sí? Estas dos caras. Esto sería como verlo acá de frente, ¿no? Mirando acá así, tendríamos
que ese fenómeno de electroerosión se va dando en esta parte, ¿sí? Y por acá circularía todo el fluido dieléctrico. Típicamente acá, ya casi con seguridad, tendríamos que estar hablando de una máquina CNC para poder ir haciendo, ¿no?, con precisión todo este camino que le va a dar la forma, ¿no?, a la pieza. En el otro puede ser que todavía manualmente, acercándonos, o por lo menos no con un CNC, pero sí automatizado el movimiento vertical, hagamos la pieza. Bueno, acá están las dos máquinas. La máquina por hilo que vamos a tener de distintivo, toda esta parte arriba y una parte similar por abajo, donde vamos a tener una bobina con el hilo electrodo, ¿sí? Y después acá vamos a tener la mesa de trabajo, en lo que sería acá también la caja, donde vamos a tener la pieza, vamos a tener la mesa y vamos a tener el líquido. Panel de CNC y alguna unidad generadora, y por acá debería estar también toda la parte de filtrado del aceite. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ahora vamos a ver los videos de esto. Y esta sería la máquina de electrodo, ¿sí? Donde lo que cambiaría, ¿no?, es la parte del cabezal, donde teníamos acá el portaelectrodo, acá iría el electrodo, y haría ese movimiento, ¿no?, para generar la impresión en la pieza, ¿no?, y dejar esa cavidad. Bueno, vamos a ver primero Bueno, un proceso de precisión, pero como ven también lento, comparado con algunos de arranque de viruta.
Y ahí sería como queda, ¿no? La pieza terminada. Y el de hilo, vamos a ver este y podemos ver otro, porque este no está trabajando, sino que muestra un poco la máquina, o muestra el movimiento, pero sin estar funcionando. Ahí el hilo va circulando, ¿sí? No está... Acá estamos mostrando un poco, pero el hilo circula, ¿no? Porque se desgasta también, entonces es una cuestión de que va circulando para poder seguir cortando correctamente. Y no es tan rápido como muestra acá este video. Medio lento. Voy a ver alguna parte útil. Ahí, en realidad lo está centrando. Acá ahí está ubicando. Acá empieza el corte. Ahí fíjense, velocidad por 32, o sea, imagínense lo lento que es. Y ahí cortó por una parte. Bueno, probablemente lo vaya a reubicar para poder seguir trabajando de este lado, ¿no? El resto de los dientes del engranaje. Ahí lo que está haciendo es centrando la máquina y después empieza, ¿no? La otra parte del corte. Bueno, podríamos hacerlo de otra manera, pero estamos mostrando. Bien. Bueno, el electrodo no toca la pieza, sí, eso también tenganlo en cuenta, sí, hay siempre un gap y una distancia entre la pieza y el electrodo, ¿sí? Bueno, después hay una manera por ahí de medir el rendimiento, la eficiencia, que tiene que ver con lo que estamos sacando o arrancando el material de la pieza, o digamos, lo que estamos perdiendo de electrodo sobre lo que estamos sacando efectivamente de material de la pieza, ¿sí? Y el tiempo, o sea, cómo funciona esto, era por
descargas, ¿sí? En cíclica, ¿sí? Entonces vamos a tener un tiempo, vamos a tener al principio un momento de alta tensión, ¿no? Hasta que logramos romper el dieléctrico, hasta que nos acercamos y se rompe el dieléctrico, después se mantiene, empieza el paso de la corriente, y bueno, eso dura un ciclo, ¿sí? Después se corta y después volvemos a tener otro ciclo de trabajo. ¿Sí? En eso, o sea, hay un paso de corriente y hay un corte, ¿no? Y eso va sucediendo a alta frecuencia. Bueno, ventajas. Una de las ventajas es que el material, por ejemplo, si es duro o resistente, como para trabajar por arranque de viruta, bueno, acá no tenemos problemas, ¿sí? Lo podríamos trabajar sin problemas porque no hay un arranque de viruta, no hay una herramienta de corte ahí en el medio, ¿sí? Tiene que ser simplemente un material conductor, no importa su resistencia o su dureza, ¿sí? Bueno, no tenemos fuerza de corte, no tenemos vibraciones, podemos tener buenas tolerancias, formas complejas, ¿sí? Pero bueno, como desventaja tenemos sobre todo la lentitud que tiene el trabajo, ¿sí? Después puede quedar en esa superficie un material un tanto más duro, frágil, ¿no? Por haberse elevado mucho la temperatura y tener un ciclo térmico ahí de trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando con el electrodo de penetración, tenemos que tener un tiempo extra en la fabricación de ese electrodo. Y la forma de ese electrodo también consume cierto, si no es una forma estándar, va a necesitar ser mecanizado o obtenido de alguna forma el electrodo ese. Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con los electrodos de penetración, sobre todo, podemos hacer lo que es matricería y molde para los distintos sectores. Y después con los de corte, bueno, también podemos llegar a ver algunos laburos sobre piezas o alguna forma compleja, ¿no? Algún perfil complejo, ¿no? Que lo podemos obtener con algún hilo de corte, ¿no? ¿Sí? Y podemos trabajar sobre piezas que se dificulten en otros procesos que sea por arranque de viruta. Bueno. Yo he renegado mucho con que se descalibraba. Se descalibra muchísimo. Mirá. ¿En penetración o hilo? Hilo. Penetración más que para erosionar algún macho clavado. No terminamos con nada. Mirá. Sí, debe tener sus mañas, dependerá a lo mejor de la máquina, pero. Súper mañosa la máquina esa. Mirá. Y si ya tocaban dos que no eran el mismo, Ya está. ya se enojaba. Bueno. ¿Se acuerdan que tenemos el examen dentro de 15 días? Canevari. Duris. Escobar. Esnal. Esteibar. Gómez. Corría. Guzmán. Presente. Juanto. Capacher. Presente. Lasalle. Presente. López. Memole. Muso. Pavicic.
Presente, profe. Plenkovic. Ragiel acá. Roldán. Presente, profe. Rugoloto. Sosa. Taconi. Bueno, gente. Semana que viene, si quieren, un rato antes de esta clase, si alguno quiere hacer consulta, yo voy a estar acá. O sea, antes de esta clase, si quieren venir a hacer consulta algo, podemos usar un ratito antes de la clase, o bueno, un ratito después también, si necesitan, hacemos alguna consulta. Gracias, Agustín. Ya, nos vemos. Chao, gracias.